Buenas tardes, buenas noches, buenos días para cuando ustedes vean este video. Ustedes ya me conocen, soy Guillermo Esquinela, profesor adjunto interino de la Cátedra de Farmacología Básica de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP. Este video tiene por finalidad poner en lugar los conocimientos actuales referidos a los posibles mecanismos de acción de un fármaco que ustedes se los han mencionado y lo conocen, tanto del seminario como del trabajo práctico, que es el paracetamol, que es un analgésico y un antipirético. La necesidad de hacer este video, a mi criterio, está en actualizar bibliográficamente porque referidos a los mecanismos de acción de este fármaco, diríamos, están y siguen muy discutidos. El paracetamol es la denominación común de un compuesto que es el acetil para aminofenol. En Estados Unidos y algunos países se lo conoce como acetaminofén. Es un fármaco que fue sintetizado ya a fines del siglo XIX y fue un descubrimiento fortuito porque se estaba buscando un antiparasitario. Eh, Igualmente, hacia fines de ese siglo hay algunos antecedentes que indican que fue probado o se lo trató de usar justamente por sus propiedades antipiréticas y analgésicas. El paracetamol es uno de los medicamentos sin recetas más utilizados en el mundo, desde su uso pediátrico hasta la ancianidad. En la Comunidad Europea recientemente, para las dosis comprimidos con 1000 miligramos, o sea, de 1 gramo, se está eh, solicitando receta médica, prescripción médica, por una cuestión de seguridad, que ustedes ya lo deben haber, los problemas de seguridad están dados a dosis muy altas, pero tiene una toxicidad, una hepatotoxicidad que puede ser de mucha gravedad. Como analgésico, el paracetamol se tolera mejor que los antiinflamatorios no esteroideos, aunque pueden ser algo menos eficaces. El paracetamol también sigue siendo el analgésico y antipirético, o sigue siendo un analgésico antipirético muy popular, utilizado en niños. Esto, si bien el producto está disponible en el mercado farmacéutico en Estados Unidos desde 1955 y en el Reino Unido del año siguiente, diríamos, el auge de la prescripción de este fármaco, su ascenso siguió una asociación observada entre el síndrome de Reye y la aspirina, que fue en la década de 1980, y este síndrome lo vamos a discutir un poquitito más cuando veamos antiinflamatorios no esteroideos. En indicaciones terapéuticas, el paracetamol está indicado en el tratamiento sintomático del dolor agudo y crónico, de diversa etiología, de intensidad leve a moderada, como cefaleas, odontalgias, dolor muscular, lumbalgias. Es un ayudante en el tratamiento de la migraña, artritis y artrosis, así como en el síndrome febril. A pesar de la popularidad de este medicamento, todavía
se debate el mecanismo en el cual el paracetamol logra sus efectos para el control de la fiebre y el dolor. El objetivo, como dije, de esta exposición va a ser tratar de poner en valor algunos mecanismos que podrían explicar este mecanismo de acción de este fármaco. Esta es la estructura química del paracetamol. Tiene un peso molecular bajo, tiene un coeficiente de partición menor que 1, lo cual indica que, como tal se ve acá con el valor de la solubilidad del paracetamol en agua, que es bastante hidrosoluble, con un pKa de 9,4. Está discutido, algunos hablan de que es un ácido débil, otros eh, plantean que no se comporta ni como ácido ni como base, pero bueno, ese es uno de los tantos temas de discusión que tiene el paracetamol en cuanto a sus propiedades físico-químicas y farmacológicas. Bueno, en cuanto a las propiedades farmacocinéticas del paracetamol, podemos mencionar que tiene una biodisponibilidad del 88 o 90%, que tiene una excreción urinaria del 3%, o sea, es excretado como paracetamol en alrededor de un 3%. Pero bueno, es importante recordar, porque ustedes ya lo vieron, que el paracetamol presenta metabolismo hepático por conjugación fundamentalmente con ácido glucurónico alrededor del 60% y ácido sulfúrico alrededor de un 35% y cisteína un 5%. Una pequeña parte del fármaco, alrededor del 5%, eh, se entra, diríamos, o es sustrato de citocromo P450 en su forma 2E1 para formar lo que se denomina como sigla NAPQI, que es una especie muy reactiva que interacciona con los grupos sulfidrilos del glutatión y de las proteínas cuando se produce, por ejemplo, una sobredosis, ¿no? En cuanto a la metabolización hepática, en una diapositiva próxima voy a mencionar también un proceso de acetilación del paracetamol que da como producto al paraminofenol. Cabe aclarar que esto prácticamente no se menciona porque el porcentaje es muy bajo, pero cuando lo vamos a mencionar tiene un significado importante a la hora eh, de explicar un posible mecanismo de acción. Como ven, no se une a proteínas, habíamos dicho en la diapositiva anterior que es bastante hidrosoluble, tiene un clearance de alrededor de 21 litros hora cada 70 kilogramos, tiene un volumen de distribución de 67 litros cada 70 kilogramos con una vida media de 2 horas. Acá también podemos ver la concentración deseada, es eficaz el paracetamol de 15 miligramos litros o las concentraciones alcanzadas en situación de toxicidad. El mecanismo de acción analgésica y antifebril del paracetamol, que es uno de los fármacos prescriptos con más frecuencia en el mundo, ha sido o es ampliamente explorado. Fue explorado en las últimas décadas muchísimo y continúa porque no se terminan de definir. Por eso en esta exposición
más o menos ya le inferí, el objetivo es, diríamos, describir el estado actual de este tema, o sea, los posibles mecanismos del paracetamol. Como ya dijimos, el paracetamol se utiliza en todo el mundo por sus acciones analgésica y antipirética. Tiene un espectro de acción similar al de los antiinflamatorios no esteroideos. El paracetamol es en promedio un analgésico más débil que los AINE e incluso que los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, pero a menudo se prefiere debido a que tienen mejor tolerancia. Tenemos que rescatar de nuestra memoria cómo se sintetizan los prostanoides y qué rol va a tener una enzima que es la prostaglandina H2 sintetasa. De eso recordamos que los prostanoides se sintetizan a partir del ácido araquidónico, que se obtiene por acción de la fosfolipasa 2, de los fosfolípidos de la membrana plasmática, y este ácido araquidónico es el sustrato de esta ciclooxigenasa o de esta prostaglandina H2 sintetasa, generando prostaglandina H2, que según los tejidos y según las distintas situaciones fisiológicas de los tejidos, esta prostaglandina H2 puede generar tromboxanos, puede generar prostaglandinas, puede generar prostaciclinas. En este caso nos interesa hablar de la síntesis de prostaglandinas, debido a que las prostaglandinas están involucradas en el dolor, en la fiebre y en el proceso inflamatorio. Es importante focalizar, o hubo dos descubrimientos importantes respecto a esta enzima prostaglandina H2 sintetasa. Uno que tiene una estructura dimérica y otra que en su estructura esta enzima posee dos sitios. Uno es de ciclooxigenasa, es el sitio de ciclooxigenasa donde incorpora oxígeno, y otro es el de la peroxidasa, donde transforma este hidroperóxido en un grupo alcohol, hidroxilo. El tema de los AINES y la inhibición de la ciclooxigenasa es un tema que se resolvió bastante rápido. O sea, los AINES inhiben a la ciclooxigenasa, de distintas formas de su ciclooxigenasa, y generan un efecto analgésico, antifebril y antiinflamatorio. Pero a pesar de las similitudes con los AINES, el modo de acción del paracetamol siempre queda como incierto o siempre generaba ciertas contradicciones en la explicación. Pero ahora se acepta que el paracetamol inhibe a la prostaglandina H2 sintasa a través de la función de peroxidasa de esas enzimas. Esto dio un sustento importante para la explicación o plantear una hipótesis más sólida sobre el mecanismo de acción del paracetamol involucrado en la síntesis de prostaglandinas.
La pregunta a responder es, ¿cómo explicamos que el paracetamol no presenta actividad antiinflamatoria? Si el paracetamol es capaz de inhibir la actividad de la peroxidasa de la prostaglandina H2 sintetasa, como dijimos anteriormente, cabría esperar que se inhiba la síntesis de prostaglandina. Sabemos que el paracetamol es analgésico y antipirético, pero la pregunta es ¿por qué no es antiinflamatorio? ¿Y cómo lo explicamos? La bibliografía actual apunta a dos aspectos, a dos bloques temáticos. Uno es que el paracetamol muestra selectividad para la inhibición de la síntesis de prostaglandinas y factores relacionados cuando están disponibles a niveles muy bajos de concentración el ácido araquidónico y los peróxidos. Pero a la inversa tiene poca actividad a niveles sustanciales de ácido araquidónico y peróxidos. ¿Dónde se da esta situación? Bueno, esta situación se da en el sistema nervioso central. Hay bajos niveles de concentración de araquidónico y de hidroperóxidos. Sin embargo, en los tejidos periféricos, donde se produce, en este caso, por ejemplo, un proceso de inflamación aguda, los niveles de ácido araquidónico y hidroperóxido son muy elevados. Por lo tanto, el paracetamol ahí no actuaría. A diferencia de los AINES no selectivos y los inhibidores selectivos de COX-2, el paracetamol inhibe otras enzimas peroxidasas, además de la que está presente en el sitio de la prostaglandina H2 sintetasa, como vimos en la diapositiva anterior. Y esta inhibición es aparentemente competitiva, por ejemplo, en la mieloperoxidasa, que está en alta actividad, es muy activa en el sitio de inflamación, y esta inhibición implica una oxidación del paracetamol y una consecuente cambio de estructura y pérdida de actividad del paracetamol. También, dado a la estructura del paracetamol, también se supone que el paracetamol podría actuar como antioxidante en los sitios de inflamación periféricos, donde los niveles de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno son elevados. Si actúa como antioxidante, también el paracetamol ahí produce una modificación química, por lo cual puede perder actividad. Cabe destacar que estas explicaciones son el resultado de estudios experimentales preclínicos, con células aisladas, con animales, por lo que el grado de certeza de esta explicación a veces puede ser modificado rápidamente con otros experimentos. Por ejemplo, en algún momento se sugirió que el mecanismo de acción del paracetamol estaba vinculado a un efecto inhibitorio sobre una isoforma de ciclooxigenasa 3, que había sido identificada en el cerebro de los perros en un estudio que se había hecho allá por el 2002. Sin embargo, esta teoría comenzó a declinar, a caer, después de que pareciera que la ciclooxigenasa 3, esta isoforma, tan
que era sensible al paracetamol en los perros, no cumple esa función en el organismo humano. O sea, en los perros la ciclooxigenasa 3 cumple una función vinculada a la regulación de la temperatura corporal del perro. Sin embargo, también podemos decir que un análogo de ciclooxigenasa 3 canina existe dentro de los humanos, del organismo de los humanos y también de los roedores. Pero no hay evidencias concretas de su interacción con el paracetamol y si está involucrada en el dolor o en la regulación de la temperatura corporal. Por eso les decía que los experimentos y los conocimientos y las hipótesis van cambiando. Y es importante estar actualizado y no repetir cosas viejas. Por eso, acá les dejo biografía para aquellos que son curiosos y los aún creyentes de que el paracetamol es capaz de inhibir una supuesta ciclooxigenasa 3, les dejo bibliografía que pone en cuestión ese conocimiento que surgió allá por el inicio del siglo. Un trabajo científico publicado recientemente concluye que el paracetamol es un analgésico de acción central que utiliza mecanismos ubicados en la sustancia gris periacueductal. Sobre esta base vamos a ver dos mecanismos que plantean, digamos, algunas respuestas con respecto al mecanismo de acción del paracetamol. Uno es el que está involucra a la vía serotoninérgica de regulación del dolor en la vía descendente, y el otro involucra al sistema cannabinoide, endocannabinoide. Como dijimos, otra hipótesis que da sustento al mecanismo de acción del paracetamol es la que involucra a un mecanismo serotoninérgico central. Para eso hay que recuperar los conocimientos de la bibliografía o los que la doctora de Moy presentó en su seminario teórico, que es considerar el sistema modulador supraespinal de la vía del dolor. De la sustancia gris periacueductal descienden tres vías que juegan un papel central en la inhibición del dolor. Quizás la más importante es la eferencia de los núcleos del RAFE, sobre todo al núcleo magnus, esta región. La estimulación directa de este núcleo produce analgesia mediada por la acción de neuronas serotoninérgicas, como podemos ver acá, cuyos axones descienden por la parte dorsal del cordón lateral hacia el asta dorsal de la médula espinal, donde hacen sinapsis con otras neuronas y en particular las interneuronas inhibitorias, como estas que generan la liberación de encefalinas. Este probablemente es uno de los primeros mecanismos que se habló, pero sigue vigente. Por lo tanto, el paracetamol muestra evidencias de su acción a través de la activación de una vía serotoninérgica.
Hasta ahora hemos mencionado a los procesos de inhibición de prostaglandina H2 sintetasa y la activación de la vía serotoninérgica como posibles mecanismos de acción del paracetamol. Ahora nos vamos a focalizar en la participación del paracetamol afectando el sistema endocannabinoide. Anteriormente también habíamos mencionado las diferentes vías de metabolización hepática del paracetamol. Y nos olvidamos, o generalmente uno no se menciona, que a nivel hepático existe una desacetilasa que toma como sustrato al paracetamol y lo transforma en para-aminofenol, compuesto que es capaz de acceder al sistema nervioso central y en el sistema nervioso central, por acción de la también mencionada ácido graso amida hidrolasa, se une al ácido araquidónico formando un metabolito que lo vamos a conocer como AM404, que es muy similar a la anandamida, lo cual nos permite ya de alguna manera sospechar sí, sospechar de posibles efectos sobre el sistema endocannabinoide. ¿Qué hace este compuesto AM404? Se han encontrado varias acciones. Una es un agonista débil de los receptores cannabinoides CB1, que actuaba a través de proteína GI, diríamos, disminuyendo la secreción de neurotransmisión de esta terminal presináptica. El agonista, diríamos, endógeno es la anandamida. ¿Qué es lo que hace también AM404? Bloquea la recaptación de la anandamida. Y otra acción es una agonista de los receptores transitorios vainilloides tipo 1, que juegan un rol importante a nivel del sistema nervioso central, porque se los ha descrito ahí también, tiene un rol muy importante en la nocicepción a nivel periférico, pero a nivel del sistema nervioso central se ha descrito una activación sináptica de estos diríamos, receptores que desencadenan una forma de depresión a largo plazo. Es conocido esto porque es mediado por anandamida, pero también el AM404 también lo genera. Esto nos permite a nosotros dar una explicación o poner en valor al paracetamol en relación al sistema endocannabinoide. También hay otras relaciones en las cuales este metabolito, el AM404, no debemos olvidarnos que tiene todo un residuo similar a de araquidónico, también es capaz de inhibir o juega un rol inhibiendo la ciclooxigenasa a nivel del sistema nervioso central. Llegamos al final de la exposición.
de esta exposición respecto al mecanismo de acción del paracetamol. Y esta pregunta, ¿cuál es el mecanismo de acción del paracetamol en humanos?, de alguna manera sigue teniendo ciertas dudas. A pesar de la popularidad del paracetamol, el uso durante tantos años del mismo, el mecanismo de acción sigue no estando claro. Actualmente se cree que el paracetamol es un fármaco multidireccional y eso significa que al menos varias vías metabólicas intervienen en su acción analgésica y antipirética. Hay que considerar que todo este rompecabezas se está armando fundamentalmente con datos obtenidos en ensayos preclínicos. Este tipo de estudios realizados con animales de laboratorio, con células aisladas, generan una limitación a la hora de poder responder qué es lo que pasa en humanos. Sin embargo, de lo visto podemos destacar que los mecanismos de acción con mayor evidencia son la inhibición de la prostaglandina H2 sintetasa, la participación en el sistema endocannabinoide y la activación de las vías serotoninérgicas. Además, el paracetamol influye en los canales de potencial de receptor transitorio, como lo vimos, que está vinculado al sistema endocannabinoide, y también interviene en los canales de potasio dependientes de voltaje, en canales de calcio tipo T y también en la vía involucrada en la síntesis de óxido nítrico. Con todos estos datos, no podemos decir que tenemos una respuesta respecto al mecanismo de forma concreta, clara, a nivel humano. Justamente el objetivo de este seminario teórico fue resumir el estado actual del conocimiento, el mecanismo de acción del paracetamol, y para disponer de mayores certezas yo creo que hay que esperar. Pero, sin lugar a dudas, los ensayos preclínicos y estos datos obtenidos nos permiten o nos van a permitir en breve tener una idea mucho más clara sobre el mecanismo de acción del paracetamol en humanos. Bueno, con esto me despido. Muchas gracias por la atención. Saludos.